Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Qué alegría poder comenzar esta nueva temporada junto con ustedes, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Vamos a comenzar una temporada extraordinaria, la temporada de la espada. Hablaremos de guerra espiritual y también de defensa. Esta mañana me levanté pensando que cuando tomamos la decisión de crecer y desarrollar una vida espiritual seria que impacte y que trascienda, no solo comienza con una relación especial con el Espíritu Santo, sino también con la palabra de Dios, pero además nos vamos convirtiendo en soldados espirituales. Dicho de forma más clara, nos convertimos en un soldado de Jesucristo. De repente vas aprendiendo la cosmovisión bíblica o espiritual y te das cuenta que existe un mundo espiritual tan o más real que este mundo físico en el que nos movemos. Bien, a partir de allí resulta muy importante conocer, aprender y descubrir esa realidad de manera muy objetiva, equilibrada y sin misticismo ni religiosidad, pero sí con la mayor claridad que solo la palabra de Dios nos puede dar. La cosmovisión bíblica nos habla literalmente de una guerra que se vive en el plano espiritual, ante el cual no debemos ser indiferentes, sino que debemos dejarnos enseñar por el Espíritu y la palabra de Dios, que nos da una manera de ver correcta frente a la realidad que tenemos que enfrentar. Ahora, no sé a ustedes, pero a mí me ha sucedido que cuando comencé el camino espiritual, me relacioné con términos y experiencias que jamás había conocido, como por ejemplo con la guerra espiritual, que aunque no es un término como tal que aparezca en la Biblia, sí lo podemos ver con claridad, con verdades tan profundas como esta. Efesios capítulo 6, verso 12. La batalla que libramos no es contra la gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque nuestra lucha, dice otra versión, no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pues bien, amigos, rápidamente vemos entonces que hay una batalla. Pero esa batalla no es natural, no es física, no tiene nada que ver con las personas que nos rodean, y es una de las cosas que a mí personalmente me cautiva el corazón y me llama muchísimo la atención el tema, porque si logramos tener un pleno entendimiento y aprendemos a mirar por encima de lo natural, despersonalizamos nuestras batallas, quitamos la mirada de las personas, por decirlo de la mejor manera, para ponerla en el plano espiritual. Pues bien, si eso sucede, lo que pasa en nuestro interior es fantástico. Porque cuando nuestra mirada está solo en las personas, nos podemos llenar fácilmente de odios, amarguras, resentimientos, etc. Pero cuando aprendemos a mirar a quien verdaderamente está detrás de todo, perdonamos fácilmente, pasamos por alto las ofensas y más allá de convertirnos en personas permisivas, nos volvemos más bien en personas verdaderamente activas en la plenitud de la vida, actuando desde lo espiritual hasta lo físico. Ahora, también quiero aclarar que con esto no estoy diciendo que le tenemos que echar toda la culpa al enemigo de todo lo que sucede, desplazando la responsabilidad de cada uno. Pero lo que sí he aprendido es a discernir, y vamos a aprender a hacerlo cuando algo es del enemigo y cuando no. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro esto en Mateo capítulo 16, verso 23 y 24. Pedro lo llevó aparte, Jesús viene hablando de lo que va a hacer, y Pedro comenzó a reprenderlo. De ninguna manera le dijo: Señor, esto va a suceder, no va a suceder nunca. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es maravilloso, amigos, saben, descubrir cómo Jesús logra ver por encima de Pedro y entiende que su comentario no viene de él, sino de aquel que lo está influenciando. Ahora, yo le pido al Espíritu Santo que en esta temporada nos enseñe con claridad y nos dé el discernimiento correcto para que cuando escuchemos a las personas que nos rodean, ya sea que nos insulten o que nos ofendan o simplemente que nos quieren distraer del propósito, logremos identificar quién es el que está hablando. Escuchen esto. Jesús dijo: ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra versión dice: me eres estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no el divino. Quiero que medites profundamente en esto que Jesús dijo. Parece una frase simple y suelta, pero la verdad esconde en ella toda nuestra realidad espiritual y física de nuestro presente. La versión Palabra de Dios para Todos dice: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las cosas de la gente. Pues bien, comencemos por decir que la gente que nos rodea,
que no logra discernir lo espiritual se puede convertir en un estorbo para nuestras decisiones, en un estorbo en nuestro crecimiento. Va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero debo decirlo. Apártate de la gente que está estorbando tu crecimiento. Me refiero a esa gente que solo tiene un punto de vista y que lamentablemente es el humano y además la mayoría de veces equivocado. Me refiero a ese tipo de personas que cuando le hablas de lo espiritual no lo creen. Y no solo no lo creen, sino que nos llaman locos. Me refiero a ese tipo de gente que razona todo de tal manera que no puede aceptar que hay un mundo espiritual que influencia profundamente el físico. Permíteme en este momento decirte que la espada de la cual vamos a hablar en esta temporada no es solo un arma letal de guerra espiritual, sino que la espada te prepara, la espada te entrena, te capacita, la espada te forma, te empodera y además te da acceso a todo el plano espiritual. No solo eso, sino que es la única espada que siendo un arma letal la puede usar un niño, un adolescente, un joven, un adulto y un anciano. Amigos, la espada nos enseña a ver, a pensar más allá de las cosas de los hombres. Nos introduce en un escenario que no te enseñan en la escuela natural, sino en el lugar secreto del entendimiento. Pues bien, todo aquel que no ve lo que tú ves se vuelve un estorbo que te impide moverte en el plan de Dios y hacer su voluntad, donde obviamente la espada juega un papel crucial. Ahora, si Jesús hablara en este instante, como le habló a Pedro, ¿cómo tomarías esta verdad? Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Me parece muy especial poder comenzar esta temporada con esa pregunta o con esa apreciación de Cristo. Te pido que la mires de manera muy puntual y tranquila y en oración y que sea el Espíritu Santo hablando. Estoy seguro de que todo lo que hemos trabajado en este año 2025, un año de reyes y sacerdotes, hablar de la vara, el agua, la roca, la cruz, el aceite y el fuego, nos ha enseñado a tener un punto de vista más amplio y con la convicción que Dios nos da. Ahora, amigos, ahora entraremos a una temporada de las más altas y profundas, la temporada de la espada. Te quiero invitar a que no te desconectes de nuestros devocionales y todo el contenido que traemos para ti. Desde ahora, durante esta semana, prepárate para una semana de ayuno espectacular, del 7 de julio al 12 de julio, a las 5:30 de la mañana por mi canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Conéctate con nosotros y prepárate esta semana porque la temporada de la espada apenas comienza. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera muy especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.